Reciban un saludo muy cordial, queridos amigos. Estamos una vez más en su canal Rosur, los investigadores de lo paranormal. Estamos contando la increíble historia de Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Bueno, el Papa conocido con el nombre de Juan XXIII. Habíamos hablado en épocas anteriores o en programas anteriores que el Papa Bueno fue nombrado porque realmente se creía que esta persona tenía muchísima edad y que no iba a durar mucho. Realmente no sabían qué cardenal escoger y optaron por escoger al Papa Angelo Giuseppe Roncalli porque era muy viejito y pensaron que pues simplemente iba a durar unos años y que iba a venir otro papa que fuera realmente a gobernar el Vaticano y la Iglesia Católica. Mas, sin embargo, el Papa Bueno, realmente les dio una sorpresa a esas personas que lo eligieron por tal motivo, y este Papa resultó ser una persona vigorosa y llena de vida. Por lo tanto, fue él el quien hizo que el Concilio Vaticano II se reuniera, porque era una cosa histórica. Ningún papa hacía ya cientos de años que no había reunido a un concilio para discutir algo. Y lo que quería el Papa era renovar la Iglesia y volverla más moderna, puesto que, como les dijimos en el video anterior, la ortodoxia era lo que realmente reinaba en el catolicismo, que era realmente una de las religiones más grandes del mundo y lo sigue siendo. Entonces vimos que muchas personas que pertenecían a la mafia tenían ciertos contactos, ciertos cardenales que habían impuesto ellos mismos porque les interesaba muchísimo manejar lo que era el Banco del Vaticano. Por lo tanto, cuando Juan XXIII empezó a hacer estos cambios en la Iglesia Católica, donde la misa empezó a hacerse en el idioma de cada país, en vez de hacerse de espaldas, y en latín, que era como el idioma oculto o el ocultismo de la Iglesia, porque tenía muchísimo poder, entonces se encerró lo que se llama el gran poder del ocultismo, cuando ellos hacían los rituales, pero ocultando o dando la espalda a las personas que estaban presentes recibiendo la misa, porque este poder oculto le da más fuerza y da más misticismo. Por lo tanto, el Papa Juan XXIII fue el que mandó a que las misas se celebraran de frente en el idioma de cada país, y además que se renovara la Iglesia para que fuera más moderna. Entonces fue cuando chocó con muchas personas que eran demasiado ortodoxos y pegados a las normas antiguas, y esto ocasionó que el Papa Juan XXIII pues tuviera muchísimos enemigos. Y estos enemigos pues en cierta forma se salieron con la suya, puesto que como habían cardenales buenos y también cardenales malos que servían a la mafia de Italia, pues empezaron a envenenar al Papa Juan XXIII. El Papa Bueno sabía que lo estaban envenenando, pero no podía hacer nada. Si ustedes se ponen en el puesto del Papa en ese entonces, miren ustedes qué haría. De pronto diría en público que lo estaban envenenando, tal vez lo tratarían como un loco y tal vez harían un concilio para destituirlo. O pasarían muchas cosas, como por ejemplo que evitarían que siguiera siendo papa, puesto que alegarían que estaba demente o tenía demencia senil y no hubiera podido hacer su concilio Vaticano II, que era renovar la Iglesia y quitarle esos poderes del ocultismo a la Iglesia Católica. Por lo tanto, él decidió mejor callar y dejarse envenenar. Y fueron envenenándolo poco a poco en sus comidas, y después se supo que estaban diciendo que tenía un cáncer del estómago, pero realmente ese cáncer del estómago no era tal cáncer, sino que lo estaban envenenando.
Y como a los papas no les pueden hacer la autopsia y no le pueden analizar su cuerpo para ver de qué murió, pues sus enemigos se valieron de esto para acabar con su vida. Fue así que el Papa murió, y cuando murió se cuenta que hubo un temblor de tierra que se sintió casi en todo el planeta, parecido a lo que ocurrió cuando mataron también al divino Rabí, a Jesús, 2000 años antes. Si tenemos la teoría que les comenté, que una de las reencarnaciones de Jesús viene siendo el Papa Juan XXIII, pues vemos que el Papa Juan XXIII fue, o mejor dicho, la entidad de Jesús fue asesinada 2 veces. Una por su propia religión, los judíos que incitaron a los romanos a que lo crucificaran, y esta vez en su propia filosofía un poco desfigurada, o más bien desfigurada del todo y convertida en una religión, sus propios miembros que él había hecho indirecta o directamente con su propia filosofía 2000 años atrás, lo habían matado por segunda vez. Muchas personas, muchas religiones del mundo están esperando a el Mesías, a Jesús. Los judíos piensan que va a venir un Mesías guerrero a rescatar a Jerusalén, a los judíos, y otra religión o otras religiones creen que Jesús va a aparecer en las nubes con una hueste de ángeles, pero realmente ya ese Jesús, si tenemos la teoría de la reencarnación, ya vino 2 veces y 2 veces fue asesinado. Entonces tenemos que este Papa realmente cumplió con su cometido, que era renovar la iglesia y quitarle ese poder a la iglesia, ese poder del ocultismo, donde le daba muchísima fuerza, y sobre todo cuando se hace la elevación, donde todo el mundo se arrodilla, pues se le está entregando todo el poder a ese representante de la Iglesia Católica en ese momento, puesto que cuando las personas se arrodillan ante un cura en la consumación o el ofrecimiento del pan y el vino, pues como es el plexo solar, que es esta parte del estómago que da expuesta, pues el que recibe el poder es el miembro de la iglesia, es el cura que está haciendo la misa, y ese cura es una extensión de la Iglesia Católica, por lo tanto la que está recibiendo realmente el poder es la Iglesia Católica. Por lo tanto es una forma de recibir el poder de todas las personas que conforman el catolicismo, que como habíamos dicho, catolicismo significa universal, porque se pensaba hacer esta religión universalmente. Pues en este momento hay religiones tal vez más antiguas, más poderosas que la Iglesia Católica, pero podríamos decir que la Iglesia Católica es la tercera religión más poderosa del mundo. Tenemos el hinduismo, que es la religión más antigua del mundo. Tenemos los musulmanes, que es tal vez la segunda religión más poderosa. Y tenemos lo que es el catolicismo, que viene siendo la tercera fuerza religiosa del planeta. Y todo esto que le hemos contado es para que ustedes miren que los maestros de luz o los seres más evolucionados que están en la supraconciencia han evolucionado de generación en generación, haciendo el papel de diferentes entidades o diferentes personalidades para orientar al mundo y para darle la conciencia al ser humano, a pesar de los poderes maquiavélicos que hay de manipular al ser humano y llamarlo como un microbio, como algo que no sirve para nada, algo que es sucio, pecaminoso, y que realmente representa a ese ser divino que tiene cada ser humano dentro de sí, que es su propio Dios. También surgió otro papa, que fue Juan Pablo I. Si analizamos la reencarnación, podemos decir que Juan Pablo I pudo haber sido uno de también los discípulos que pudo haber reencarnado, porque tenía la misma filosofía de Juan XXIII. Este Papa Juan Pablo I era una persona que
era muy afable y se caracterizaba por su sonrisa permanente. Y el Papa Bueno empezó a desnudar a la Iglesia ante el mundo, mostrándole la verdad que escondía la Iglesia Católica de la manipulación que tenía de sus hijos o sus feligreses para aprovecharse de ellos, y el poder tan hermético que tenía lo destruyó en cierta forma. Y cuando pensaron que todo iba a cambiar, nombraron al Papa Juan Pablo I, el hombre de la sonrisa eterna, y vieron que había seguido realmente con la misma filosofía del Papa Juan XXIII. Entonces, ¿qué hicieron? Los mismos que mataron o asesinaron a Juan XXIII también mataron a Juan Pablo I envenenado. Las mismas circunstancias tal vez, la misma forma, y solamente este personaje maravilloso, Juan Pablo I, duró solo 33 días, como, tal vez como símbolo que venía también de la filosofía de Jesús, de ese verdadero maestro que había hecho unas enseñanzas y que estas enseñanzas se habían deformado a través de la historia por la manipulación del poder, y que había confabulado o terminado en una religión muy grande, muy ortodoxa, pero manipulando al ser humano, diciéndole que todas sus justicias eran trapos de inmundicia y que era menos que un microbio, y que el Mesías había muerto por los pecados de esa persona, porque esa persona realmente no valía nada, sabiendo que cada ser humano tiene dentro de sí la partícula divina de Dios y es el verdadero representante de Dios en la tierra. En próximos programas vamos a analizar también las profecías del Papa Juan XXIII, porque se cuenta que Juan XXIII también era miembro o un gran maestre de los Rosacruces. Estos Rosacruces pues tenían unas reuniones especiales, y en una de esas reuniones especiales estuvo el gran maestre Juan XXIII, Ángel Giuseppe Roncal. Pero ¿qué pasó? En una de esas cofradías una voz se apoderó del Papa. No era él, era alguien que estaba hablando a través de él, y empezó a hablar y a decir unas profecías y unas frases supremamente profundas, y los que estaban allí empezaron a copiar lo que decía esa entidad a través del Papa Juan XXIII, y fue cuando se creó uno de los libros más interesantes que vamos a seguir hurgando y analizando, como son las profecías de Juan XXIII por Pierre Carpi. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa de Rosur Canal. Muchísimas gracias por esa compañía que siempre nos brinda. Recuerde de estar siempre con nosotros y de suscribirse para que les llegue a usted cada vez que saquemos un video nuevo la oportunidad que encontrará en su correo electrónico de participar nuevamente en su Rosur Canal. Muchas gracias.